Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos de un tema muy interesante: igualdad de género en el ámbito político. Para ello nos acompaña Miriam Reyes Grajales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. Miriam es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana, egresada de la Maestría en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, en la cual estudió y abordó la violencia política contra las mujeres como obstáculos y retos dentro de los partidos políticos, al ejercer el recurso etiquetado a favor de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Cuenta con una especialidad en diseño gráfico y publicitario, así como diplomados sobre el desarrollo de capacidades empresariales en mujeres líderes, impartición de justicia con perspectiva de género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como en materia de género y paridad por la Universidad de Jalapa. Actualmente se encuentra estudiando una segunda licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Veracruzana. Ha tomado diversos cursos en materia electoral, género, feminismo, derechos humanos, perspectiva de género, educación y cultura de paz, lenguaje incluyente y no discriminatorio, política y políticas públicas, paridad y violencia política en razón de género, diversidad sexual, autonomía y derechos humanos de las mujeres, entre otros. Formó parte de la implementación del programa de apoyo a la feminización de la economía, iniciativa pionera en el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, en el que impulsó el empoderamiento económico de las mujeres en conjunto con la capacitación y asesorías con perspectiva de género. Ha escrito diversos artículos en medios digitales como El Heraldo de México, Taller de Datos de Nexos, Eje Central y blog de Desde Mujeres, red de la cual forma parte. Ha impartido diversas conferencias, charlas y ha participado en foros, focus groups, encuentros y mesas de reflexión en temas como violencia y participación política de las mujeres, perspectiva de género, lenguaje incluyente, igualdad y no discriminación, entre otros. Es un gusto tenerte en el programa. Nuevamente bienvenida. Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. En primer término, reiterar mi ánimo colaborativo con este espacio, porque creo que justamente es una muy buena oportunidad para que demos a conocer estos temas, sobre todo desde la perspectiva de género, que es siempre pues un tema pendiente en la agenda pública, y aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Para iniciar con nuestra charla, ya que el tema, como le dije al inicio, es muy interesante y extenso, por lo que me permito compartir con la audiencia que algunos de los planteamientos que abordaremos el día de hoy en el programa fueron retomados de la obra Los derechos en los tiempos del género, de Mujeres, Feminismo y Derecho, editada por el Instituto Electoral del Estado de México dentro de su serie editorial Política Electoral Incluyente. Adicionalmente, al publicar este episodio compartiremos la liga del libro para que puedan consultarlo o descargarlo. Entrando en materia, Miriam, en el contexto de lo que ha representado para nuestra sociedad, particularmente para las mujeres, el avanzar en la superación de estos rezagos históricos y alcanzar mayores porcentajes de presencia pública, vistos desde una visión cualitativa, ¿qué tan complejo ha sido lograr la igualdad de género en el ámbito político?
Qué pregunta tan interesante para comenzar esta participación, porque justamente como tú lo comentas, se trata de una superación de rezagos históricos. Estos rezagos históricos que las mujeres, pues bueno, han tenido inmersos en el desarrollo de su liderazgo político, y creo que es muy importante que lo abordemos desde un inicio. Este rezago, pues es justamente una raíz desde la propia estructura de nuestra humanidad, y con ello, pues bueno, hablando específicamente del ámbito político, yo me atrevería a decir parte de una configuración y un diseño de estas estructuras de poder que han sido diseñadas en primer término por hombres y ha sido ejercida en segundo término por los mismos hombres. Así había sido de manera histórica, así había sido tras décadas y siglos en los cuales, pues bueno, estas relaciones de poder habían jugado en ese sentido, y justamente también vale la pena recalcar estos roles y estereotipos de género que, pues bueno, también tienen una cierta correlación con cómo se ejerce el poder y quiénes son estas figuras de autoridad que han sido determinadas para tales objetivos. Y en este sentido creo que es pues muy interesante abordar este rezago desde esta connotación que tiene el ser mujer y el ser hombre. Generalmente, pues bueno, el ser hombre se ha asociado con esta figura autoritaria, figura incluso con capacidades de negociación, con ciertas técnicas y habilidades de liderazgo, de poder, de valentía, de fuerza, ¿no? Incluso de violencia. Entonces, esto me parece que es fundamental para que podamos entender hacia dónde ha ido avanzando esta progresividad por los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres, pues incluso cabe destacar también que habían sido pues relegadas a un ámbito privado. Se veían obligadas a atender ciertas labores domésticas y ello, pues bueno, las relegaba de una vida pública, ya ni siquiera digamos política, ¿no? De una vida pública. Esto nos ha obligado a que pues desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, pues sigamos empujando estas exigencias para justamente llegar al punto de que los derechos políticos de las mujeres no solo sean reconocidos y que sean ejercidos en condiciones de igualdad. Esa es la complejidad que ha tenido llegar a una posición de igualdad de género que aún no la hemos alcanzado, que sigue siendo un tema pendiente en la agenda pública, pero que sin duda alguna pues nos encontramos pues picando piedra, ¿no? Para aportar un granito de arena y que en algún momento realmente las mujeres gocemos de esta igualdad en el ámbito político. Dijo alguna vez Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con mucha razón por cierto, que una democracia sin la participación de las mujeres era solo media democracia. Retrotrayendo la reforma político-electoral de 2014 y lo que ha representado la reforma en el artículo 41 de la Constitución Federal, al incorporar por primera vez el principio de paridad, considerando también la reforma constitucional de 2019 en materia de paridad, ¿cómo percibes estos avances y, en tu opinión, qué hace falta, Miguel? Al hablar de paridad nos obliga a hablar de democracia, y hablar de democracia nos obliga también a analizar estas brechas de desigualdad que existen en el ámbito político, específicamente para las mujeres. Estos avances, si bien es cierto, tratan de equilibrar la balanza por cuanto hace a la participación política de las mujeres, como tú bien lo comentaste, el principio de paridad y el principio pues constitucional de la paridad en todo, como un segundo momento de este avance sustantivo en materia de participación política, sí han constituido una base, pero podemos ver esta base como justamente un piso mínimo para seguir impulsando la participación política de las mujeres. Y con este piso mínimo me refiero a que no hemos llegado a esta paridad real, es decir, tenemos un reconocimiento de este derecho, porque la igualdad es un derecho humano. Y este derecho humano, en el caso de las mujeres, debe ser garantizado a través de estos mecanismos que se han ido implementando, llámese en esta ocasión, pues bueno, el principio de paridad. Y en este tamiz de participación política de las mujeres, me parece sumamente necesario que lo veamos también desde un lado crítico.
Si bien es cierto que han sido avances sustantivos y han sido referentes históricos, incluso en la vida democrática y política de nuestro país, es muy necesario y nos obliga también a que lo veamos desde un punto de vista social, pero hace una reconfiguración de la democracia. Por ahí la politóloga Flavia Friedenberg tiene una frase, la ha hecho muy famosa, que es "no sin mujeres". Esta frase y este hashtag que se ha utilizado durante varios años me parece que lo dice todo. No sin mujeres. Una democracia sin mujeres no es una democracia. Y cuando hablamos de democracia, nos obliga también a verla como un espacio público en el cual tanto hombres como mujeres deben contar con las mismas oportunidades, con la igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a este tipo de espacios. Van a ser una democracia más incluyente, más participativa, pero sobre todo igualitaria. Creo que estos avances sí, definitivamente han sido un parteaguas en la vida democrática, política de las mujeres, pero sí creo que nos falta aún mucho por resolver, y esto lo puedo correlacionar directamente con el ejercicio de la violencia política, que es el otro lado de la moneda, porque no nada más se trata de impulsar a que las mujeres lleguen a ocupar cargos de elección popular, sino que también estos cargos de elección popular sean ejercidos en condiciones de igualdad. Entonces creo que hacia allá va un poquito esta reflexión en materia de participación política. Comenta Santiago Nieto Castillo, autor de la obra a la que hicimos alusión al inicio de la charla, que si una persona se convence de la importancia que para la democracia mexicana, y agregaría para cualquier democracia, representa el empoderamiento de las mujeres, creo que se habrá aportado un grano más de arena para cumplir con el tercero de los objetivos del milenio, el cual pretende, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. ¿Qué pasa con la realidad de las mujeres en México en pleno siglo XXI? Situando el marco constitucional mexicano, donde encontramos consagrados la igualdad jurídica entre los sexos y esta realidad de las mujeres en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión, Miriam? Esta promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer creo que son básicos en esta lucha por llegar a una verdadera igualdad de género. Es importante que también tengamos muy presente que hablar de género no implica hablar de mujeres. Y estas brechas que son generadas en el ámbito público tienen mucho que ver con estas diferencias y estos espacios en los que las mujeres tienen menores posibilidades de triunfo a comparación de los hombres. De ahí creo que valdría mucho la pena rescatar estos sí avances, como tú lo comentabas, ¿no? Este marco constitucional robusto que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, que ha sido una lucha, pero también una resistencia por parte de las mujeres y por parte de los grupos feministas, y desde unas trincheras institucionales también, vale la pena mencionar. Pero sí creo que esta igualdad jurídica debe permear, y en esta realidad en México, que eso también es un caso muy específico, porque al referir nuestro país pues, nos lleva justamente a analizar desde una perspectiva de género en qué condiciones realmente se están desenvolviendo las mujeres en la vida democrática de nuestro país. Y para esto, pues bueno, es importante que reconozcamos que no nos encontramos en una verdadera igualdad. Y con eso me refiero a que los avances que hemos tenido en materia de violencia política pues han sido sumamente enriquecedores de este marco normativo en pro de defender sus derechos políticos y ciudadanos, pero más allá de que contemos con una estructura que garantice precisamente este acceso a la justicia para las mujeres, también nos permita reconocer que en la práctica las condiciones en las que las mujeres se desenvuelven no son equitativas. Y esto también merece la pena retomar
que esto surge del ejercicio de micromachismos y de conductas que muchas veces pueden ser sutiles, que muchas veces las demás personas, no me refiero únicamente a los hombres, las personas pueden ejercer en contra de las mujeres, son imperceptibles y realmente son tan sutiles que de verdad nos complica mucho o se nos dificulta el poder identificar estas conductas porque han sido normalizadas con el paso de los años. Creo que es una labor conjunta desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado, porque la violencia también tiene un origen en el ámbito privado, es decir, en el hogar. ¿Cuántos casos de violencia tenemos al interior de los hogares? Y creo que desde ahí vale mucho la pena que retomemos esta raíz y este origen de la violencia como esta práctica que está inmersa en nuestra cotidianidad, que debe ser tratada, que debe ser erradicada, para que esto también a su vez se pueda trasladar a la vida pública. Marta Lamas ha sostenido que el género es una de las contribuciones más importantes del feminismo contemporáneo. Su origen se sitúa gracias a la emblemática obra publicada en 1949 titulada El segundo sexo, un texto que estoy seguro muchas de nuestra audiencia tiene presente. Yo te preguntaría, Miriam, ¿qué impacto social tiene la igualdad de género en países de feudos patriarcales como es el caso de México? Me parece muy interesante esta pregunta porque precisamente la puedo relacionar con la pregunta anterior y esto me lleva a profundizar un poquito más en lo que es el machismo y en las consecuencias que tiene en la vida pública. Hablar de machismo nos lleva a reconocer que existe una resistencia en estas relaciones de poder en las que los hombres han estado acostumbrados a ejercer ciertos patrones de conducta que han alejado a las mujeres de la vida política. Por ello es que, si bien es cierto que por un lado tenemos un aumento de mujeres, tanto candidatas como en el ejercicio de cargos de elección popular, esto a su vez se traduce en mayores índices de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ello no significa que esta violencia sea nueva, no significa que esta violencia no existía en décadas y en siglos anteriores, porque la política se hace en la vida pública todo el tiempo, pero sí creo que vale mucho la pena que tengamos muy presente y que sepamos reconocer este machismo como un obstáculo o el mayor obstáculo, me atrevo a decirlo de esa manera, en torno a la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Creo que este machismo ha tenido repercusiones incalculables e inexplicables porque también tienen un efecto dominó, es decir, si una mujer es víctima de violencia política, a su vez está llevando un mensaje a las demás mujeres. Y esto a mi mujer, ¿qué aprendizaje me queda? O a mi mujer, ¿de qué manera me hace tener las mismas aspiraciones que esta misma mujer que ya fue víctima de violencia política? Esto es un eslabón dentro de esta cadena de relaciones públicas y esto a su vez, pues bueno, si una mujer decide alejarse de la vida pública, tiene ciertos elementos que hacen que a su vez otras mujeres también se desilusionen y digan, pues sí es cierto, tal vez sea un espacio que únicamente pertenece a los hombres, tal vez las mujeres no tenemos esa capacidad realmente. Y bueno, ahí entran otro tipo de cuestiones también psicológicas que nos hace pensar que realmente no tenemos estas capacidades y estas habilidades necesarias para ejercer cargos públicos. Creo que sí hemos traspasado esta cortina de humo que nos ha hecho pensar eso de manera histórica, pero sí creo que estas creencias de que las mujeres no tienen este alcance y este impacto en la vida pública, pues claro que tiene repercusiones y tiene repercusiones desde el hecho de aspirar a una candidatura. No me imagino una niña hace 100 años que aspirara a ser candidata. Creo que la realidad hoy en día es diferente. Incluso me atrevo a decir, ¿no? En el estado de Veracruz ya tenemos por primera vez en la vida política del estado la primera gobernadora. Y yo por ahí también compartía, ¿no? La importancia
que tiene este efecto porque nos lleva a permear en las infancias y este mensaje de tú también puedes ser gobernadora, las mujeres pueden ser gobernadoras, las mujeres pueden ocupar cargos de elección popular y las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Creo que este impacto en la vida social de México, en esta estructura, es sumamente interesante si la podemos observar desde una perspectiva de género. Si observamos este impacto con estos lentes violeta, creo que nos deja muchísimos aprendizajes, pero sobre todo muchos compromisos a largo plazo. Marcela Lagarde expresó que son las sociedades y las culturas, la historia y no los genes ni la herencia, responsables de cómo somos mujeres y hombres y de lo que ocurre entre ambos géneros. Hemos platicado del impacto social que tiene la igualdad de género, en contraste con la realidad de las mujeres en México en pleno siglo XXI. Y en tu opinión, Miriam, ¿qué sigue? Ya lo hemos abordado un poco y retomando o precisando que tenemos ahora a una presidenta de la República por primera vez en nuestra historia y que en mi opinión es un paso agigantado, inmenso, que rompe el paradigma y muchos techos de cristal. ¿Consideras que actualmente transitamos hacia una democracia genérica, como algunas autoras como Elena Beltrán denominan? Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Este análisis, estas reflexiones nos llevan a abordar estos paradigmas que existen y que están impregnados en la cotidianidad, en el día a día de nuestra sociedad y que precisamente nos obliga a que reflexionemos y que tengamos muy, muy presente hacia dónde vamos, ¿no? Si bien es cierto, ya a lo largo del programa pues hemos retomado algunos referentes históricos, algunos avances sustantivos en materia de participación política de las mujeres, sí creo que es muy, muy necesario que pongamos las cartas sobre la mesa y digamos, a ver, esto ya lo conseguimos, el reconocimiento al sufragio ya nos fue reconocido en 1953 como mujeres mexicanas. En 1955 ya tuvimos la oportunidad de acudir a las urnas y emitir por primera vez nuestro voto. Ya tuvimos gobernadoras, hemos tenido muchísimas presidentas municipales, síndicas, regidoras. Hoy en día contamos con una presidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Creo que, como mencionábamos anteriormente, el camino hacia la igualdad de género en el ámbito político no la hemos alcanzado. Si tú me preguntas, la ONU incluso ha publicado que ningún país ha llegado a esta igualdad de género, porque por eso sigue siendo un objetivo en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. A nivel mundial, todos los países se encuentran justamente en esta lucha. ¿Y qué es lo que falta para llegar a cumplir este gran objetivo dentro de los múltiples que se encuentran pendientes en la agenda? Pues bueno, yo comenzaría retomando esta toma de conciencia que me parece que es precisamente esta raíz de este gran problema público que es la violencia política. Y esto lo pongo como dato principal en el análisis porque me parece que la violencia política, como mencionaba anteriormente, si bien es cierto que ha sido el mayor obstáculo en materia de participación política, eso no significa que no pueda erradicarse, que no existan mecanismos para prevenirla, para atenderla y para sancionarla incluso, ¿no? Entonces, bueno, ello nos invita en un primer momento, claro, a reflexionar sobre cuál es la razón por la cual se ejerce violencia política, cuáles son sus consecuencias, por qué las mujeres se alejan de la vida pública, por qué las mujeres optan por dedicarse a otras cuestiones profesionales y no a la vida política. Incluso también hay por ahí otra frase, ¿no?, que dice que la violencia no tiene por qué, porque es el costo de hacer una vida política electoral. Entonces, estos índices de violencia política traducidos a la realidad, pues bueno, nos obliga a tomar conciencia de por qué esta violencia política se encuentra impregnada hasta hoy en día. Es decir, ¿por qué en 2024 la sociedad mexicana sigue ejerciendo violencia política? Y eso es de reconocer.
tenemos un conocimiento de estas quejas y denuncias que son interpuestas por casos de violencia política, pero ¿cuáles son todo ese cúmulo de casos que no ha sido denunciado? Todas las mujeres que sufren violencia política en su trayectoria política, en su liderazgo político, en sus campañas políticas electorales y que no interponen una denuncia. Creo que vale mucho la pena reflexionar al respecto porque precisamente este trabajo colectivo tiene muchísimas décadas de labor y esta labor es conjunta. De ahí que también me parezca interesante retomar estas nuevas masculinidades, porque hacia allá vamos. Este machismo tiene que ser erradicado de alguna manera. ¿Y cuál es la manera? Pues bueno, de que nos sentemos, que reconozcamos, que seamos sinceros y sinceras desde una perspectiva de introspección y que digamos, sí es cierto, yo ejerzo violencia política, yo he ejercido violencia política, yo incluso me salgo un poquito del ámbito político electoral, yo ejerzo violencia en mi día a día y es muy válido que lo aceptemos porque precisamente gracias a esa aceptación es que podremos transitar hacia erradicarla y a prevenirla. Creo que estas nuevas masculinidades son muy, muy valiosas porque ese resultado que vamos a obtener de estas reflexiones y esta sensibilización precisamente nos va a acercar un poquito más a esta labor de conciencia y de prevención de la violencia en todos los ámbitos. Generalmente me atrevo a decir que estas nuevas masculinidades han tenido un efecto negativo desde la óptica de algunos hombres porque muchas veces se confunden estas nuevas masculinidades como la erradicación del machismo hacia una perspectiva de diversidad sexual, cuando en realidad no es así. No significa que hablar de nuevas masculinidades busca que los hombres ahora actúen totalmente diferente y que eso tenga algo que ver con esta diversidad sexual y diversidad de género. Creo que son temas bastante distintos y precisamente estas nuevas masculinidades tienen este efecto colectivo que incluso entre los mismos hombres estas nuevas masculinidades tienen un efecto muy bondadoso que yo me atrevería a decir que es romper ese pacto. Entre los mismos hombres yo he sido testigo de este cambio de paradigma y que incluso los hombres de tanto escuchar y de tanto estar en contacto con esta difusión de mecanismos, de programas, de capacitaciones y demás acciones que son implementadas para este objetivo, pues bueno, los hombres ya tienen en el radar cuando hacen algún comentario machista, cuando hacen alguna broma hiriente, cuando hacen algún comentario inapropiado. Creo que ya estamos llegando a ese punto de permear en el discurso público. Y eso me parece fundamental porque entonces nos refleja un impacto positivo y un cambio real. No nos vamos tan lejos a hablar sobre candidaturas y cargos públicos. Es en nuestra cotidianidad, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Yo nada más cerraría también con otra labor que se encuentra pendiente y es que sigamos haciendo estudios desde la perspectiva de género. Como mencionaba en un inicio, estos lentes violeta deben estar presentes en todo momento, en todo lugar y en todo discurso, porque ese discurso nos va a llevar a verlo traducido en nuestra realidad. Y estas acciones que nosotros llevemos a cabo desde nuestra individualidad, queramos o no, de alguna manera va a tener un impacto positivo, ya sea en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestra oficina, en nuestra pareja incluso, que también son relaciones que vale muchísimo la pena llevar a la reflexión, de qué manera nos estamos relacionando con nuestras parejas de manera afectiva y de manera colateral. Estos cambios, claro que tienen un resultado positivo, estos cambios nos acercan más a esta tan anhelada igualdad de género.
Entonces, pues bueno, yo me despediría con estas conclusiones, con estas reflexiones. Creo que falta muchísimo por hacer. Me parece que estos estudios desde la perspectiva de género nos abren precisamente el panorama y nos dejan ver cuál es el diagnóstico de la realidad en México. Creo que es una reflexión permanente. Yo me atrevo a decir que debe ser una tarea diaria, porque nuestro día a día siempre nos está enseñando y nos está diciendo hacia dónde tenemos que transitar y hacia dónde tenemos que seguir trabajando. Miriam, pues se nos acabaron los minutos. Gracias por compartir con la audiencia este tema tan interesante. Es muy grato tenerte entre nosotros. Esta es tu casa, tu programa, como te lo dije al inicio. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. No sé si tengas algunas palabras de despedida adicionales que nos quieras compartir. Muchísimas gracias, Jesús. De entrada, pues agradecerte nuevamente el espacio. Creo que este tipo de encuentros son fundamentales porque incluso en el discurso es fácil decir que estamos a favor de la igualdad de género, que estamos a favor de la eliminación de la violencia y de todas aquellas acciones que podamos hacer para contribuir en esta causa, pero creo que precisamente la apertura a mujeres en espacios donde tengamos una voz activa son esenciales. Entonces, pues bueno, Jesús, agradecerte muchísimo el espacio. Yo únicamente les dejaría de tarea esta reflexión diaria, estos aportes diarios que podemos hacer. Siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podemos decir, siempre hay alguna situación en la que tenemos y podemos levantar la voz, y creo que está en nosotros pues tener esa iniciativa y sobre todo pues invitar a que más personas, a que más familiares tengan esta conciencia y sobre todo reconozcan que es un problema, no es un problema de mujeres, es un problema colectivo. Como mensaje final, aprovechando lo que nos ha compartido Miriam sobre las nuevas masculinidades, me gustaría compartir una cita con ustedes que podrán encontrar también en la obra de la que ya hemos hablado durante la charla que tuvimos el día de hoy en el programa. La masculinidad, además, entre otros temas, genera un problema de estereotipo. El borracho parrandero, mujeriego, jugador, es un modelo de masculinidad cultural. También lo son los roles de género del rey sabio, cazador o guerrero, con los que se educa a los hombres desde la infancia, sobre decir que se genera una sociedad de enfrentamiento y competencia vinculada con los roles anteriores. La invitación sería a que redefinamos este concepto. Les damos las gracias a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.